Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer reflexionar en el ámbito de nuestra Facultad de Derecho, aunque sea de manera virtual, virtualidad que nos permite que haya tantas personas en este espacio. Me alegro por eso. Y le agradezco al Centro de Graduados, en nombre mío, probablemente en nombre de todos y todas, por brindarnos este espacio. En este seminario de 3 clases vamos a analizar algunas de las novedades que la Ley 27.742, la llamada y tan conocida Ley Bases, produjo en el terreno del derecho del trabajo. Y tenemos para esto al menos dos grandes dificultades que tienen que ver con lo reciente de la reforma laboral que estamos estudiando. La primera dificultad es que no contamos con doctrina y jurisprudencias suficientes. Apenas se han escrito las primeras reflexiones sobre estas novedades normativas. Tenemos hasta ahora, y hasta donde yo tengo registro, el libro que dirigió el profesor Juan Pablo Muñolo, de Editorial La Ley, en el que escribimos los docentes a cargo de este seminario, el que se refería a Rocío hace un momento, y algunos artículos de doctrina. Yo no he visto otra cosa más que esto. Tampoco contamos con sentencias judiciales que se expidan sobre estas modificaciones. Lo que sí se registran son algunos fallos aislados sobre los efectos de la derogación de algunas de las indemnizaciones especiales que ya conocemos en cuanto a los reclamos en trámite. Así que, en principio, salvo estas excepciones, no tenemos jurisprudencia. La segunda dificultad es que el título quinto de la ley, el referido a la modernización laboral, aún no fue reglamentado, a excepción de una reglamentación parcial sobre el caso del artículo 97 de la nueva ley, un artículo que hoy vamos a analizar. Y en este sentido sabemos que la reglamentación puede tanto confirmar nuestros primeros pareceres como lo contrario, y si fuera este el caso, es posible que nuestro análisis sufra también alguna modificación. Así que tomemos estas reflexiones como lo que son las primeras reflexiones de estas modificaciones normativas. Hechas estas aclaraciones o advertencias, vamos a empezar analizando la figura del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por el artículo 90 de la Ley Bases. Recordemos, sugiero, si tienen ganas, tengan a mano en alguna pantalla el artículo 29 con el texto actual y, si es posible, el artículo 29 viejo. Creo que vamos a poder seguir mejor el hilo del relato de esa manera, pero lo dejo a criterio de ustedes. Recordemos que el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el texto anterior, establecía que los trabajadores contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serían considerados empleados directos de quien utilice su prestación, y que el tercero contratante sería corresponsable solidario con el empleador por todas las obligaciones laborales y de la seguridad social de esa relación de trabajo. El nuevo texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo no es tan claro como su redacción anterior. Al contrario, muestra una técnica legislativa manifiestamente imperfecta que nos demanda una tarea interpretativa compleja. Si hacemos una lectura del nuevo artículo 29 sin realizar una interpretación armónica a la luz del ordenamiento jurídico laboral en su conjunto, esto puede llevarnos a concluir, creo yo, que de manera equivocada, que la norma sustrae al empleador real de su posición de titular del contrato de trabajo, y que de esta manera las obligaciones propias del empleador contenidas en la legislación laboral de nuestro país también ahora le serían ajenas. Para llevar a cabo esta interpretación de manera correcta, creo que podemos utilizar como punto de partida las normas sobre el registro del contrato de trabajo que inauguran el título quinto de modernización laboral de la Ley 27.742. ¿Por qué esto? Porque estas normas tienen dos propósitos. En primer lugar, acometer contra las indemnizaciones por falta o deficiencia del registro del contrato de trabajo, que son derogadas por los artículos 99 y 100 de la Ley Bases.
Y en segundo lugar, estas normas, como habrán podido advertir, me imagino que todos y todas han leído esto antes de ahora, intentan escapar a el plenario Vázquez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, recordemos esto también, fijaba la siguiente doctrina. Cuando, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo octavo de la Ley 24013, aunque el contrato de trabajo haya sido inscrito solamente por la empresa intermediaria. Esta entonces la doctrina del plenario Vázquez. La modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo parece entonces venir a reforzar este primer grupo de normas. Vamos a ver inmediatamente que el nuevo artículo 29 tiene su centro justamente en el registro del contrato de trabajo y no en la contratación en sí. ¿Qué dice el nuevo texto del artículo 29? La norma dice textualmente: mediación, intermediación, solidaridad, subsidiariedad. Este es el título. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta UL. Bien, como habrán podido advertir, el artículo 29 en su nuevo texto no alteró la configuración de las instituciones jurídicas empleador, contrato de trabajo y relación de trabajo previstas en nuestra ley de contrato de trabajo. Recordemos que la LST dice con suma claridad que constituye trabajos a los fines de esta ley toda actividad ilícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Artículo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 21, la Ley de Contrato de Trabajo establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta. En cuanto al concepto de empleador, el artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo expresa: se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. Y todo este recuerdo de normas que ustedes ya conocen para decir que la definición de empleador, como sabemos, se integra también con los conceptos de empresa y empresario del artículo quinto de la Ley de Contrato de Trabajo y con las nociones de establecimiento y explotación que menciona el artículo sexto. A partir de ahí, la doctrina clásica definió al empleador como la persona que, por sí o por otro, recibe la tarea que brinda el trabajador y a disposición de la cual pone su capacidad de trabajo y la dirige y consecuentemente está obligado a remunerar. Esta definición es, por ejemplo, de Antonio Vázquez Vialar. Es evidente que nada de lo que acabo de decir es nuevo y que además nada de esto fue modificado por la ley 27.742. Volvamos ahora al nuevo texto del artículo 29. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. Nos quedamos con esto por ahora. Y vemos aquí que la primera parte de la norma le asigna a las personas que registren la relación laboral el carácter de empleadores. Y se refiere a estos sujetos, por eso mencionaba enfáticamente ese las, con un pronombre plural personal. Habla de aquellos, ¿sí? En plural, insisto. Es decir, que en principio la norma deja abierta la posibilidad de que el registro de esta relación de trabajo a la que se refiere sea efectuado por más de una persona. Luego la norma se refiere a dos supuestos distintos.
En el primer supuesto dice que quienes registren la relación y efectivamente utilicen la prestación de la persona trabajadora van a ser considerados empleadores. Y esto es lo que hace un verdadero empleador. Recibe la tarea que realiza la persona trabajadora, la dirige, la organiza. Entonces, en este punto, la nueva ley no nos propone realmente ningún cambio. El segundo supuesto, en cambio, refiere a la provisión o suministro de mano de obra en la que el sujeto que contrata a la persona trabajadora lo hace para que preste sus servicios en otra empresa de la que no es titular, cuyo empresario es el que va a organizar, dirigir y beneficiarse con la prestación del trabajador. Y este último es entonces el supuesto problemático de la nueva norma que nos reclama esa mayor labor interpretativa de la que venía hablando. Entonces, lo que podemos preguntarnos una vez más es si la norma, al considerar a la persona trabajadora empleada directa de quienes registren la relación de trabajo, sustrae del lugar de empleador al empresario que efectivamente organiza, dirige y se beneficia con la prestación. Y la respuesta, como ya he sugerido, es negativa. ¿Por qué? De la literalidad del artículo 90 de la ley nueva, no surge que la persona trabajadora no será considerada dependiente de su empleador material o de su empleador real. No es eso lo que dice la norma. Más todavía, el artículo 136 de la LST, que también fue modificado por la ley Bases, se refiere en términos muy similares a su redacción anterior a la relación laboral del principal mantenida con los trabajadores contratados por los contratistas o intermediarios. Y entonces, ¿qué es, nos debemos preguntar, lo que puede suceder a partir del nuevo texto del artículo 20? Lo que puede suceder, a mi parecer, y en primer lugar, es que el empresario cuyo beneficio se lleva de esta prestación laboral y que organiza y dirige la prestación, comparta efectivamente una parte de sus poderes y facultades propios del sujeto empleador con la empresa contratante, o que por el contrario retenga para sí todo ese cúmulo de poderes y facultades propias del sujeto empleador. En este último caso, el sujeto que se limite a registrar el vínculo podría ser considerado como mucho, vamos a decir por ahora, como un empleador en sentido impropio, es decir, un empleador meramente formal o empleador aparente, un no empleador en términos reales, que no desplaza al titular del contrato de trabajo de su posición natural. En conclusión, mientras que el empresario que no registre la relación de trabajo se beneficie de esta, la organice y la dirija, este tiene que ser considerado el empleador propio o material, puesto que, como dijimos hace un momento, las instituciones jurídicas, empleador, contrato de trabajo y relación de trabajo previstas en nuestra ley de contrato de trabajo se mantienen absolutamente inmutables. Si en cambio el empresario no es el beneficiario directo de la prestación, no la dirige, no la organiza, no estaremos frente a una hipótesis de este nuevo texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que seguramente estaremos frente a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se mantiene vigente y que no sufrió ninguna modificación por la Ley 27.742. Y entonces debemos asumir la existencia de dos empleadores, uno material y uno aparente. Vamos a tratar de explorar un poco esta idea, recordando que no se discute que la ley de contrato de trabajo prevé la existencia de un empleador plural, cuando menos conformado por personas humanas. También suele admitirse, no de manera absolutamente pacífica, pero me animaría a decir que hoy sí mayoritaria, que la ley de contrato de trabajo no prohíbe la posibilidad de que el lugar del empleador sea ocupado por un conjunto de personas jurídicas. En esta línea de pensamiento, cuando el nuevo texto del artículo 29 se refiere, como ya dijimos, en plural a quienes registren la relación de trabajo, prevé la posibilidad de que este registro lo realice más de un sujeto.
tengamos en cuenta que este artículo habla de la relación de trabajo en singular. Es decir, que según la nueva norma, lo que se está registrando es un único contrato de trabajo, una única relación, en las palabras de la ley, pero se le asigna el carácter de empleador en plural a aquellos quienes registren la única relación laboral. Se admite, a mi juicio, de esta manera la existencia de un empleador plural sin mayores limitaciones en cuanto a que sea conformado por personas humanas o conformado por personas jurídicas. Además, los términos del artículo 90 de la ley 27.742 deben analizarse juntos con los del artículo 83 de la nueva ley bases, que incorpora el artículo 7 bis a la Ley Nacional de Empleo, diciendo que la registración del contrato de trabajo se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, también en plural, intervinientes. Esto es lo que dice la norma. Dos cosas. Uno, aquí la nueva ley sí alude a una variedad de personas jurídicas, acabo de adelantarlo. Segundo, los únicos sujetos intervinientes en un contrato de trabajo son el trabajador y el empleador, que eventualmente puede ser un sujeto plural, ¿sí? Pero son los únicos dos sujetos intervinientes en el contrato de trabajo. Los terceros son, por definición, ajenos a este vínculo. Además, el registro como obligación del empleador termina siendo confirmado luego por el artículo 87 de la nueva ley, que sustituye al texto del artículo 18 de la Ley Nacional de Empleo, que en su texto actual, o sea, en el texto modificado, dice: el sistema único de registro, se refiere al registro del contrato de trabajo, concentrará los siguientes registros. A. La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del Sistema Nacional de Salud elegido por el trabajador. Acá vemos que incluso los textos de la nueva ley se refieren a que el registro está a cargo del empleador. No sé cuál ha sido la intención del redactor de la norma, pero esto es lo que ha quedado plasmado en la nueva ley. Por otra parte, la modificación del texto del artículo 29, aun cuando pudiera merecer interpretaciones distintas a la que yo estoy haciendo, entiendo que carece de aptitud para afectar el concepto de empleador que contiene la ley de contrato de trabajo, que además, y esto es importante, hacia la génesis del derecho del trabajo. Y en este punto conviene recordar lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias de sus sentencias, por ejemplo, en el recordado fallo Pérez Condisco, sostuvo. ¿Y qué sostuvo la Corte? Que el legislador no puede cambiar la naturaleza jurídica de las instituciones. Para decir esto, la Corte recuerda su propia doctrina en el sentido de que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan. Sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen iuris, dice la Corte, sería inconstitucional. A partir de esta doctrina, podemos concluir que el legislador no puede modificar caprichosamente el significado de las instituciones jurídicas que ya mencionamos, y que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, como habrán podido advertir, no hace más que aplicar aquí el principio de la primacía de la realidad, al que todos los laboralistas y las laboralistas estamos habituados a manejar. Y este principio, como sabemos, quizá estoy diciendo un cúmulo de obviedades, pero que son útiles para este análisis, fue utilizado reiteradamente por nuestros tribunales, por ejemplo, para identificar como empleador a una firma que recibía y dirigía los servicios de un trabajador y que le abonaba las remuneraciones, aunque estos servicios eran facturados por un intermediario. También fue utilizado para adjudicar el carácter de empleador plural a las integrantes de una unión transitoria de empresas,
o para establecer la existencia de una relación laboral directa con la empresa usuaria, a pesar de que toda la documentación exteriorizaba un vínculo permanente y discontinuo con la empresa contratante, que era una empresa de servicios eventuales. Solo por nombrar algunos ejemplos de la aplicación del principio de primacía de la realidad en casos similares a los que va a proponer el nuevo texto del artículo 29. No es la única doctrina de la Corte que nos interesa. Podemos recuperar además otra sentencia de la Corte Suprema que sirve para interpretar correctamente el nuevo texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, y aquí me voy a referir al conocido también por todos nosotros fallo Aquino. En este caso, intentemos buscar el paralelismo, que a priori puede no parecer tal. Se discutía no solamente el quantum de la reparación de la ley de riesgos del trabajo que se fijaba para las consecuencias dañosas de los infortunios laborales, sino también el hecho de que la ley eximía de responsabilidad al verdadero titular de la relación de trabajo, interponiendo entre el trabajador y el empleador a un tercero, en este caso la RT. El voto particular de la ministra Hayton tiene una especial relevancia en este tema que estamos analizando, porque dijo, me parece que con mucha claridad, Hayton de Nolasco, que la exención de responsabilidad del empleador que consagra este régimen legal, refiriéndose a la ley de riesgos, constituye en sí misma un elemento distorsionante de la relación laboral, en claro apartamiento a los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo. Y agrega Hayton, al excluir al empleador de las consecuencias de su accionar, el sistema legal que lo establece desatiende fines más amplios y objetivos más elevados que una mera contraprestación económica. Hasta aquí hemos visto que el empleador material de la persona trabajadora no puede, a mi juicio, interpretándolo a la luz de estas sentencias de la Corte, ser sustraído de su posición de titular del contrato de trabajo. Esto, por supuesto, va a tener incidencia, no sé si llegaremos a hablar un poco de esto en el día de hoy, en los encuadramientos sindical y convencional de esta persona trabajadora, ¿no? Digo, allí, evidentemente, tenemos una utilidad de admitir que el empleador material continúa siendo el titular del contrato de trabajo. Ahora veamos a qué tipo de relación triangular se está refiriendo el nuevo texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para eso tenemos que revisar los conceptos de mediación e intermediación por un lado y de interposición por el otro. El significado de estos términos ha sido precisado por nuestra doctrina y en la intermediación o mediación en sentido estricto, lo que ha entendido la doctrina o buena parte de la doctrina es que el tercero se limita a acercar a las partes auténticas del contrato de trabajo para luego retirarse y no intervenir en absolutamente nada, dejar anudado un vínculo que van a titularizar el verdadero trabajador y el verdadero empleador. El término interposición, en cambio, refiere ya a la intromisión de un tercer sujeto que justamente se interpone entre la persona trabajadora y el empleador material del contrato de trabajo, asumiendo esta vez sí el lugar de empleador formal. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, hasta el dictado de la Ley 27.742, la interposición podía ser lícita cuando se recurre sin fraude mediante a la ocupación de trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, o ilícita, por ejemplo, cuando el empleador material se vale de un prestanombre u hombre de paja. Esto también es conocido por todos y todas. Entonces, ¿a qué supuestos se está refiriendo el nuevo artículo 29? Para responder a esta pregunta tenemos que recordar que el viejo texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo se refería en su título tanto a la mediación cuanto a la interposición. Ahora, el legislador de la Ley 27.742 decidió eliminar del título del artículo 29 el término interposición. El nuevo artículo 29 solo habla en su título de intermediación y mediación, términos que, como ya dijimos, son equivalentes.
Parece entonces razonable que concluyamos que el legislador de la nueva ley ha querido normar únicamente sobre supuestos de mediación o intermediación y no sobre casos de interposición. Esto no solo porque deliberadamente eliminó del título del artículo 29 el término interposición, sino porque además el texto del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo no fue modificado en absolutamente nada. ¿Y por qué digo esto? Porque a excepción de los artículos 28 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la única norma de la Ley de Contrato de Trabajo que actualmente se refiere de manera expresa a la interposición de personas es el artículo 14 de la ley, que establece que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. Es por eso que la interposición de personas como acto simulado, ilícito o fraudulento, es decir, cuando oculta al verdadero empleador, al empleador material, y esto resulta en una afectación de los derechos de la persona trabajadora, continúa contenida en las previsiones del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya consecuencia, ya dijimos, es la nulidad del acto. ¿Cuáles son entonces los supuestos de intermediación por un lado y de interposición empresaria por el otro previstos en nuestro ordenamiento jurídico después de la modificación de la ley bases? El único supuesto de interposición empresaria allí previsto es el artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, la contratación a través de empresas de servicios eventuales, aunque también aclaro, algunos autores entienden que acá no podemos caracterizar esta relación triangular como interposición lícita, sino que simplemente se trata de una interrelación empresaria. Pero sea como fuere, calificándola de un modo u otro, lo cierto es que no existe otro supuesto de interposición empresaria habilitada por nuestra ley. Voy a hacer ahora una pequeña digresión en este análisis que espero que esté siendo lo suficientemente claro. En cuanto a esta relación triangular, es decir, la relación en donde aparece la empresa de servicios eventuales, el tercer párrafo del viejo artículo 29, antes de su sustitución por la ley bases, establecía que los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales serán considerados en relación de dependencia con carácter continuo o discontinuo con dichas empresas. Pero este párrafo fue ahora eliminado por la ley bases. La eliminación de este párrafo, sumada a que el término empleador con el que se menciona a la empresa usuaria en el artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo se mantiene sin modificaciones, podemos llegar a ver una alteración de la caracterización que hasta ahora había merecido esta relación triangular. ¿Por qué digo esto? Porque incluso antes de la eliminación de este párrafo por la ley bases, alguna sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya sostenía que la usuaria directa y la agencia intermediaria, la empresa de servicios eventuales, deben ser consideradas como integrantes de un sujeto empleador pluripersonal. Con la eliminación del último párrafo del viejo texto del artículo 29, esta caracterización entiendo que adquiere más potencia. Cierro este paréntesis y regreso a nuestro análisis, el del propio artículo 29. Decíamos que, en cualquier caso, la ley no prevé expresamente otro supuesto de interposición empresaria distinto del artículo 29 bis y que el artículo 14 sanciona con nulidad la interposición fraudulenta. Entonces, no puede considerarse que el nuevo artículo 29 habilita cualquier supuesto de interposición o de intermediación. Si así fuera, además de su contradicción con el bloque de constitucionalidad, cosa que vamos a ver en un momento, y otras normas de jerarquía supralegal, carecería de sentido que el legislador haya decidido mantener inmutables los artículos 14, 29 bis, 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo,
pero también los artículos 76 y siguientes de la Ley Nacional de Empleo, referidos estos últimos a las empresas de servicios eventuales. Ninguna de estas normas fue objeto de modificación o de derogación por el legislador de la Ley 27.742. En consecuencia, una interpretación del texto del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo armónica con las restantes disposiciones del ordenamiento jurídico laboral supone que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, aun cuando hayan sido contratados con vistas a proporcionarlos a terceras empresas, siempre que el supuesto se encuentre admitido por la legislación laboral y en tanto que quien efectúe el registro pueda además ser válida y razonablemente calificado de empleador. De otro modo, creo que no es posible. Y aquí aparece una nueva pregunta. ¿Cuándo alguien puede ser válidamente calificado de empleador? Nuestros tribunales hicieron este análisis en distintos supuestos de relaciones triangulares y han considerado que para esto no basta solo con la personalidad diferenciada de los empresarios, sino que también es necesario que cuenten con una organización empresaria propia, también diferenciada, y que la contratante de la persona trabajadora haya asumido el riesgo propio de cualquier verdadero empresario. Es decir, que no alcanza que se trate de dos empresarios reales y diferenciados, es necesario que esa organización empresaria de la contratante, para que sea considerada empleadora, se haya puesto en juego en el caso concreto. Si su actividad se limita meramente a la cesión de la persona trabajadora y no pone en juego su estructura empresaria en el marco de ese contrato de trabajo, esta empresa no puede ser válidamente calificada de empleadora de esa persona. Ya vimos entonces qué sucede, o mejor dicho, cómo podemos empezar a interpretar esta nueva norma en los casos de interposición empresaria. Nos resta ver qué supuestos de intermediación prevé nuestro ordenamiento jurídico. Aquí tampoco fueron modificadas o derogadas las normas que regulan en Argentina la actividad de la intermediación. Nuestro país, como seguramente saben, ratificó el convenio 96 de la Organización Internacional del Trabajo sobre agencias retribuidas de colocación, aprobado por la Ley 24.648. Este convenio de la OIT, si bien no prohíbe la actividad de colocación, la acepta de manera sumamente restrictiva a través de una intensa reglamentación de las mencionadas agencias por parte del Estado de que se trate. Incluso en el ámbito del OIT, hace mucho, mucho tiempo, fue considerado que las empresas de trabajo temporal, como se las conoce globalmente, o las empresas de servicios eventuales, como le decimos en Argentina, están sujetas a las reglas del convenio 96 y que consecuentemente están muy restringidas en su actividad. En el año 2001 se dictó el decreto 489 que aprueba la reglamentación de las agencias retribuidas de colocación. Y en lo que nos importa ahora para nuestro análisis, este decreto deja bien claro que la agencia no va a ocupar el lugar del empleador y que solo va a mediar en sentido estricto en esta contratación. El decreto también prohíbe que las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales actúen como agencia de colocación. Ahora bien, sin perjuicio de lo que dispone el decreto, el artículo 10 del convenio 96 de la OIT dice que las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos estarán sujetas a la vigilancia de la autoridad competente. Deberán poseer una licencia anual renovable a discreción de la autoridad competente. Solo podrán percibir las retribuciones y los gastos que figuren en una tarifa que haya sido sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha autoridad. Y no podrán colocar o reclutar trabajadores en el extranjero
sino de acuerdo con las condiciones fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo autoriza. El artículo 11 del Convenio Internacional establece limitaciones bastante parecidas para las agencias retribuidas de colocación sin fines lucrativos. Por todo esto, si se considera que el nuevo texto del artículo 29 de nuestra ley de contrato de trabajo habilita de manera indiscriminada cualquier supuesto de intermediación, esta nueva norma, la norma local, entra en contradicción claramente no solo con la norma reglamentaria también local, sino con la norma internacional que es de jerarquía superior, como sabemos. También es cierto que este convenio 96 de la OIT fue revisado por un convenio posterior, el convenio 181 de la misma organización, que es bastante más permisivo de la actividad de colocación. Pero este último convenio no fue ratificado por nuestro país y, aunque lo fuera, igualmente dispone restricciones a la actividad de las agencias de empleo privadas y establece garantías para los derechos de las personas trabajadoras. Dicho todo esto, es una norma, como verán, que merece una interpretación realmente compleja y a veces podemos perdernos en el hilo de esto razonamiento. Vamos a terminar un poco aquí con la caracterización de la relación a la que se refiere y vamos a adentrarnos o hacer alguna mención, por lo menos, a la responsabilidad de los sujetos empresarios que menciona el artículo 29 en su nueva redacción. El nuevo texto dispone que la empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última. En línea con el análisis que venimos haciendo, cuando el supuesto de interposición o intermediación no se encuentra expresamente habilitado por el ordenamiento jurídico laboral, el empresario beneficiario y director de la prestación responde de manera directa en tanto sujeto empleador, individual o múltiple, titular del contrato de trabajo. Frente a un supuesto de interposición o intermediación habilitado, la norma tributa a la regla de la responsabilidad solidaria que impregna toda nuestra ley de contrato de trabajo y que continúa expresamente consagrada, por ejemplo, en nuestro artículo 29 bis, ¿sí? En el caso de las empresas de servicios eventuales. Pero el artículo 90 de la ley bases, como habrán advertido, parece fijar un límite a esta responsabilidad. Límite que, si lo leemos literalmente, quedaría establecido con relación al tiempo de la efectiva prestación para la empresa usuaria. Efectiva prestación para la empresa usuaria. No dice mucho más que esto. Y una vez más, esta imperfección de la norma nos demanda otra interpretación que también debe ser armónica con el resto del ordenamiento jurídico laboral. A mi juicio, no parece que sea válido interpretar que el nuevo artículo 29 excluye a la empresa usuaria de la responsabilidad por la etapa de extinción del contrato de trabajo, que es una lectura que he visto que ya se ha hecho. ¿Por qué digo que esto no es así? Sencillamente porque la norma no lo expresa de esa manera. En todo caso, cuando el artículo 90 de la nueva ley vincula la responsabilidad solidaria a la efectiva prestación, no aclara, no sabemos si se está refiriendo a la prestación que realiza la persona trabajadora para la empresa usuaria o si alude a la prestación que la empresa proveedora realiza a favor de la empresa principal. Y ustedes podrán decir, es un esfuerzo dialéctico de tu parte lo de decir la prestación de la empresa proveedora a la empresa usuaria. Y vamos a ver que esto no es así. Vamos a darle sentido a este precepto con otro artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, también modificado por la Ley Bases. Me refiero al artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué expresa este artículo 136? Dice textualmente en su actual redacción: los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras
que retengan de lo que deben percibir estos y den en pago por cuenta y orden de su empleador los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral. Entonces, el nuevo texto del artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo hace también mención a la prestación, incluso aclara, prestación de servicios, no de la persona trabajadora en beneficio de la empresa usuaria, sino a la prestación de servicios de la proveedora a favor de la empresa principal. Ven que esto que podía parecer un esfuerzo dialéctico de mi parte no es tal cosa. Además, refiere el texto actual del artículo 136 a los importes adeudados en concepto de indemnizaciones, en clara referencia a la etapa de extinción del contrato de trabajo, porque, como sabemos, la generalidad de las indemnizaciones que consagra la ley de contrato de trabajo están justamente relacionadas con la etapa de la salida del contrato y no de la vida del contrato. Recordemos además que este término indemnizaciones al que me acabo de referir, que es meramente aclaratorio o redundante en la norma, no estaba expresamente consignado en el texto anterior del artículo 136. Este fue un agregado deliberado del legislador de la ley base. También recordemos que el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo sigue diciendo que en los casos de duda en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla deben decidir en sentido más favorable al trabajador. En conclusión, si se interpreta equivocadamente a mi juicio, que según el nuevo texto del artículo 29 la etapa de extinción del contrato de trabajo quedó fuera de la regla de la responsabilidad solidaria, esta nueva redacción entraría en contradicción con las restantes normas atributivas de la responsabilidad solidaria amplia prevista para los mismos supuestos y para las restantes hipótesis de relaciones triangulares. Relacionado a esto, habrán advertido que el nuevo texto del artículo 29 incluye solo en su título el vocablo subsidiariedad, que no tiene el más mínimo correlato en el contenido de la norma. Y aquí podemos hacer innumerables hipótesis, todas ellas seguramente incomprobables, sobre por qué la inclusión de la palabra subsidiariedad en el título del nuevo texto del artículo 29. Realmente no podemos saber si este término habría de estar vinculado a un supuesto, por ejemplo, de relación entre normas, o si habría tenido relación con la responsabilidad de los sujetos, que el texto del artículo 29 califica únicamente de solidaria, o si subsidiariedad se refería a la posición que cada persona ocupa en el vínculo triangular contenido en este artículo, e incluso podríamos llegar a pensar que se trata de una nueva manifestación de la deficiente técnica legislativa de la norma de la que venimos hablando, o de un simple arrepentimiento que no fue correctamente resuelto en el marco del debate de la norma, debate casi inexistente, por cierto. Lo que sí no me parece razonable, ni prudente, ni válido es intentar darle sentido de modo forzado a una palabra que aparece completamente descontextualizada y sin el más mínimo desarrollo por el legislador. Sentido que, además, ante la incuestionable duda que provocaría en el intérprete este término aislado en el título, no podría brindarse de modo menos favorable para la persona del trabajador o para los derechos de la persona trabajadora. Bien, miro la hora. Nos quedó fuera de este breve análisis que intenté hacer del artículo 29 algunos temas que también propone la modificación legislativa y que en todo caso están analizados en ese libro que les hemos mencionado y que pueden consultar allí. Pero antes de terminar con el artículo 29 y de pasar a la otra norma que nos proponemos analizar al día de hoy, lleguemos a algunas conclusiones. La modificación del artículo 29 de la LST por el artículo 90 de la Ley Bases tiene su centro en el registro del contrato de trabajo y en las consecuencias derivadas de la falta o deficiencia registral
establecidas en las derogadas normas de la Ley Nacional de Empleo y de la Ley 25.323, y la interpretación que de este fallo efectuó nuestra Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el plenario Vázquez que recordamos en el día de hoy. Es por esta razón que el legislador se refiere centralmente al registro del contrato y no a la contratación, como adelanté al comienzo de nuestro encuentro. El camino que eligió el legislador para esto no es el mejor, a mí me parece que ni siquiera es aceptable. La eliminación de las indemnizaciones especiales previstas para los supuestos de ausencia o deficiencia en el registro del contrato de trabajo hacían totalmente innecesaria la modificación del texto del artículo 29, al menos en los términos en los que efectivamente tuvo lugar. Se va a coincidir o no con esta conclusión, en tanto se acepte que el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo no sustrae o no tiene aptitud para sustraer al empleador material de su posición de sujeto titular del contrato, que los supuestos de intermediación e interposición habilitados por nuestro ordenamiento jurídico laboral continúan siendo exactamente los mismos que con anterioridad a la sanción de la ley bases, y que lo establecido en el artículo 29 en cuanto a la responsabilidad de los sujetos no supone una merma en la solidaridad que consagran las restantes normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que sí es seguro es que el nuevo texto del artículo 29 va a generar un nuevo estadio de litigiosidad indeseable y ciertamente evitable, al menos a mi parecer, tanto como lo va a generar el artículo 97 de la Ley Bases, que habla del trabajador independiente con colaboradores también independientes. Yo veo que hay unas manos levantadas, no me quiero hacer el distraído porque las estoy viendo, pero lo que me decía Rocío es que la cantidad de gente torna inconveniente la realización de preguntas, así que donde manda capitán no manda marinero, yo voy a seguir haciendo mi análisis, fingiendo un poco de demencia, haciendo de cuenta que esas manos no están levantadas, pero en todo caso luego le pueden pedir a Rocío mi correo electrónico y hacemos los intercambios que los colegas quieren por esa vía o generamos algún encuentro adicional. Hablemos de el trabajador independiente y los colaboradores. El capítulo cuarto del título quinto de la ley 27.742 se titula justamente de los trabajadores independientes con colaboradores y consta de un solo artículo. Leamos entero el largo texto de la nueva norma. Les aclaro que es largo porque quizá necesito un pulmotor para terminar de leerlo en un momento no más y después pasemos a analizarlas. Dice este artículo: el trabajador independiente podrá contar con hasta 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en una relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales y el Sistema Nacional del Seguro de Salud y al régimen de riesgos del trabajo en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Y sigue: queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Esto es todo lo que establece el artículo 97 de la Ley Bases. La primera conclusión a la que podemos llegar es que la norma resulta evidentemente ajena al ordenamiento jurídico laboral.
Y esto que estoy diciendo es por dos grandes razones. En primer lugar, la norma dice con toda claridad que será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes. Es decir, que la propia disposición se declara ajena al ordenamiento jurídico laboral que, como sabemos, se ocupa de las relaciones de dependencia y no de otro tipo de relación. En segundo lugar, decimos que es una norma ajena al ordenamiento jurídico laboral porque el artículo 97 no quedó incorporado en ninguna ley de neto corte laboral, sino que está contenido únicamente en una multitemática ley bases y por lo tanto queda aislado de las normas propias del derecho del trabajo. Pero nuestro análisis, por supuesto, no va a terminar acá. Vamos a ver qué más podemos decir de este nuevo artículo ajeno al derecho del trabajo, pero con referencias a nuestra disciplina. Sabemos que el antecedente de esta norma es el artículo 96 del título cuarto del DNU 70 de 2023, declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El artículo del decreto es casi idéntico a la norma de la nueva ley, pero solo en sus primeros dos párrafos. En el primer párrafo, una y otra norma difieren solamente en la cantidad de trabajadores colaboradores. Mientras que el decreto hablaba de 5 colaboradores, la ley reduce la cantidad de colaboradores a 3. En cambio, los segundos párrafos de cada una de las normas, el antecedente y la actual, son exactamente idénticos. El artículo del decreto terminaba ahí. Luego de los primeros dos párrafos no decía más nada. Pero el artículo 97 de la ley de bases contiene otros dos párrafos que cambian completamente el sentido de la norma que la antecedía. El tercer párrafo del artículo 97 de la ley de bases dice que queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. Aquí vemos una primera señal antifraude en la norma que en todo caso no termina de desactivar una posible y singular intención deslaboralizadora basada en cantidad. Es para mí el cuarto y último párrafo del artículo 97 de la ley bases, que lo introduce este párrafo la Cámara de Senadores. En diputados este párrafo no existía, y que acaba por neutralizar de manera definitiva e indudable cualquier idea deslaboralizadora que pudiera haber contenido el proyecto del Poder Ejecutivo. Y es que este último párrafo establece claramente que el artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes. En conclusión, presente la dependencia, el artículo 97 de la nueva ley no tiene vocación de normar el vínculo entre uno y otros trabajadores. Más todavía, en el segundo párrafo, el artículo 97 expresa que se trata de un régimen basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia. Si leemos este pasaje a la luz del último párrafo de la norma, podemos concluir sin demasiado esfuerzo que ante la existencia de un vínculo de dependencia o, en palabras de la ley, frente a una relación basada en la dependencia, la norma que estamos finalizando es absolutamente inaplicable. Pero no podemos descartar, y este es el problema, que la nueva norma genere interpretaciones desviadas y no especializadas que crean ver aquí una determinación legal de la autonomía de la persona trabajadora frente a relaciones laborales en establecimientos en los que pudieran intervenir no más de 4 trabajadores. El trabajador independiente y los otros 3 trabajadores independientes. Esto no es un trabalenguas, son las palabras que la propia norma nos propone. No solo no podemos descartar este tipo de interpretaciones, sino que probablemente tengan lugar en lo inmediato. Ya venimos escuchando cuáles son las primeras manifestaciones de esto de los trabajadores independientes. Interpretaciones no especializadas, pero interpretaciones al fin. Y si este lamentable pronóstico que acabo de transmitirles se cumple, el artículo 97 de la ley bases
habrá generado al menos dos problemas graves, no habrá resuelto ninguno anterior. ¿Cuáles son estos problemas? Un nuevo supuesto de litigiosidad, con todo lo que esto implica, por ejemplo, agravar la crisis de funcionamiento de la justicia del trabajo y sumar un elemento que vuelve a atentar contra la seguridad jurídica, y además, y lo que es más grave, habrá provocado una deslaboralización, no en la norma, pero sí en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a estas posibles interpretaciones desviadas, la relación de trabajo puede no ser reconocida como tal en el momento inicial. Y de esta manera, en la práctica y durante la vigencia del vínculo, más allá de cualquier tardía calificación judicial como contrato de trabajo, la relación se va a regir por las leyes del mercado, las de la oferta y la demanda, afectando las condiciones de trabajo y con resultados finales seguramente diversos. Como es habitual, habrá quienes persigan el reconocimiento judicial de sus derechos y habrá quienes terminen por diversas razones resignándose a la negación de sus derechos. Entonces, lo que podemos decir es que en este espacio, con cierta comodidad, la ley nada deslaboraliza y que no propone nada nuevo para el derecho del trabajo, ningún verdadero cambio, pero seguramente vamos a convenir todos y todas que la misma comodidad con la que desde la teoría puedo sostener tal cosa no va a ser con la que transite el trabajador la vida de esa relación de trabajo. Porque si mientras el vínculo está vigente lo consideran autónomo o lo consideran independiente, el derecho del trabajo no va a estar allí para asistirlo. Pensemos un poco en el tema de los trabajadores repartidores. En el tema de los trabajadores repartidores, si bien una enorme parte de la doctrina consideraba que allí había un vínculo dependiente y si consideramos además que las primeras sentencias judiciales argentinas que todavía no quedaron firmes y algunas de ellas jamás van a estar firmes porque los expedientes fueron conciliados, también advertían esta dependencia, salgamos a la calle y preguntémosle a algún trabajador repartidor si está registrado como un trabajador dependiente y nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Esto es lo que estoy tratando de transmitir. La norma en sí misma nada deslaboraliza, las interpretaciones equivocadas van a terminar deslaboralizando en la práctica esa relación de trabajo. Continuemos un poco con el análisis de esta norma y leemos un poquito más fino. Dijimos que el artículo 97 de la ley bases limita claramente su ámbito de aplicación cuando dispone en el cuarto párrafo que únicamente será de aplicación cuando la relación sea independiente entre las partes. Pero luego el legislador pretende aclarar con una imprudencia impropia de la buena técnica legislativa que relaciones independientes son aquellas en las que se encuentra ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son, dice la norma, la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Esta aclaración, desde mi punto de vista, tiene que ser interpretada como un intento muy poco riguroso del legislador por blindar el centro de imputación normativa del ordenamiento jurídico laboral, evitando que puedan calar hondo estas lecturas deslaboralizadoras de las que hablábamos hace un momento. Pero en este punto tampoco podemos descartar otras interpretaciones, también equivocadas, que vean allí una definición de la categoría de la dependencia. Recordemos que la dependencia como concepto jurídico y llave de acceso a la tutela del ordenamiento jurídico laboral no tiene una expresa definición legal. Tampoco están definidas legalmente las tres facetas de la dependencia, la jurídica, la económica y la técnica. Por último, recordemos que no siempre es posible detectar con claridad indicadores de las tres facetas y que, en particular, la faz técnica de la dependencia no ha tenido para la doctrina y para la jurisprudencia una importancia decisiva en la calificación de la relación de trabajo, sea por la dificultad para detectarla o directamente por su inexistencia en ciertos vínculos
claramente dependientes en los que nadie discute la relación de dependencia. ¿Puede entonces el legislador de la ley bases sintetizar un proceso histórico de construcción conceptual que además es identitario del derecho del trabajo en media oración? Claro que no, no puede. No es posible extraer del artículo 97 de la ley bases una definición de la dependencia, menos aún una definición que termine por tergiversar la conceptualización de una categoría propia del derecho del trabajo que en todo caso adquiere una significación también propia dentro del ordenamiento jurídico laboral de modo exclusivo y excluyente. En todo caso, cualquier interpretación literal y equivocada en el sentido que venimos apuntando, para mí termina siendo matizada por el propio artículo 97 de la ley bases que, luego de referirse a las notas de la dependencia, expresa todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda. Recientemente, en otra charla que tuvimos sobre los temas de la reforma, Diego Tosca recordaba una sentencia del Tribunal Constitucional Español que me parece que puede echar luz en nuestro análisis. El Tribunal Español, en una sentencia del año 1998, decía textualmente que el ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores en cuanto sede natural de la definición de la categoría de trabajador no se encomienda al legislador en términos de absoluta libertad de configuración. Por el contrario, las normas que en particular delimitan dicho ámbito subjetivo en forma de exclusión o delimitación negativa de determinadas personas en razón de su actividad profesional o laboral, dada la relevancia constitucional que dicha exclusión adquiere, habrán de evitar que, por medio de las mismas, se lleve a cabo una restricción constitucionalmente ilegítima de los trabajadores como sector social. Dicho de otro modo, y como lo referimos al analizar el artículo 29 de la LST, el legislador no puede legítimamente excluir a las personas trabajadoras del ámbito de protección que ordena la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, ni pretender afectar negativamente la conceptualización de categorías propias del derecho del trabajo, menos aún por fuera de su sede natural, en palabras del Tribunal Constitucional Español, es decir, por fuera de la propia ley de contrato de trabajo. Tengamos presente una vez más que el artículo 97 de la ley bases es una norma que acabamos de calificar como ajena al derecho del trabajo por el límite de que la propia disposición se pone y porque no se incorpora a ninguna norma laboral, sino que queda allí suelta, aislada en la ley bases. Y entonces, si el artículo 97 no es una norma laboral, ¿qué sí es? Esta es la gran pregunta. Lo que la norma establece en realidad es un régimen especial unificado que debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Este régimen, dice textualmente la norma, incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales y Sistema Nacional de Seguro de Salud y al régimen de riesgos del trabajo en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Cuando empecé a reflexionar sobre esta pregunta para escribir los comentarios al libro que les mencioné, antes de que se reglamente de modo parcial esta norma, lo que creía ver es que se trataba simplemente de un régimen tributario especial, simplificado y unificado, aplicable a una especie de consorcio de trabajadores autónomos compuesto por no más de 4 personas, el trabajador independiente y los otros 3 trabajadores independientes, vinculados todos estos por un mismo emprendimiento productivo. Lo que no podemos determinar todavía es si esto puede o no tener un correlato en la realidad, es decir, si es verdaderamente factible que exista un consorcio de trabajadores así conformado en donde realmente no exista ningún tipo de dependencia. Pero la conclusión a la que pudimos llegar en aquel momento antes de la reglamentación es que la norma era una norma de neto corte tributario,
con proyecciones en el sistema de la seguridad social y que se parecía mucho, que tenía una intensa identidad con el régimen conocido como monotributo. La principal diferencia tiene que ver con un componente cuantitativo. Mientras el régimen de la ley 24.977, es decir, el monotributo es puramente individual, el establecido en la ley que estamos analizando ahora combina un elemento individual con un elemento colectivo. Y la reglamentación que se dictó nos dio la razón, es decir, estábamos viendo bien de qué se trataba la norma. El 23 de julio, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 661, titulado Régimen Simplificado para que pequeños contribuyentes. En el artículo 12, el decreto dispone lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Las obligaciones enunciadas en el segundo párrafo del artículo 97 del capítulo cuarto del título quinto de la Ley 27.742 de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con excepción a las relativas al régimen de riesgos del trabajo, que corresponde a los trabajadores independientes, incluyendo aquellos en calidad de colaboradores que formen parte de un emprendimiento productivo en el marco de este artículo. Esto es lo importante, se entenderán cumplidas con el ingreso de las cotizaciones previstas en el artículo 39 del anexo de la ley 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias. A tal fin, los referidos trabajadores podrán adherir en forma individual al régimen simplificado para pequeños contribuyentes establecido en el anexo mencionado, en la medida que se verifiquen a su respecto las condiciones establecidas en las normas que lo regulan. Es decir, habla del monotributo. Y luego dice que faculta a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a que dicte una normativa tendiente a instrumentar el régimen de riesgos del trabajo previsto en el artículo 97 de la Ley Base. Es decir que, según este decreto 661, todo lo normado en el artículo 97, a excepción del sistema de riesgos del trabajo, se canaliza a través del monotributo. Por último, lo que podemos decir en referencia al régimen de riesgos del trabajo es que lo que propone la ley Bases no es nada novedoso. Recordemos que el decreto 491 del año 97, en su artículo segundo, disponía la incorporación de trabajadores autónomos a el sistema de la ley 24.557, pero hasta ahora jamás se dictó una norma que adecue el sistema de la ley a las características de cada actividad autónoma. Veremos a partir de ahora cuál es el devenir de esta nueva disposición y cuáles son las consecuencias prácticas en el espacio del derecho del trabajo. Lo que me parece claro es que la norma no habilitó ninguna deslaboralización basada en cantidades, eso lo hacía su antecedente en el DNU 70 del 23, y esto se neutralizó en el Congreso a través de los párrafos agregados. Son las 19:15, eso creo que es todo por mi parte. Espero que no se haya hecho muy tediosa esta explicación y esta charla tan expositiva y poco dialogada. Rocío, te cedo a vos la palabra antes de terminar. Bueno, no sé si Rocío está por ahí. Sí, acá Ahí estoy. está. Estoy con un poco lenta nada más. No, no pasa nada. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Marta, si querés te damos la palabra. Ahí, Marta, te estamos dando la palabra. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. No, yo Hola. la pregunta que tenía era sobre el artículo 29, ¿no? Porque en realidad, si bien entendí que como siempre va a ser responsabilidad del empleador, el que dé las órdenes, el que esté, digamos, al que el trabajador le ponga su fuerza de trabajo, lo que veo muy grave en bueno, grave, ¿no? En lo que es esta reforma y todo, es que el artículo 7 habilita que cualquiera puede, digamos, registrar al trabajador. Y a mí lo que me pasa en la práctica es que, por ejemplo, las de servicios eventuales, hoy, por ejemplo, recibí una consulta de un cliente que estuvo 7 años de eventual.
7 años eventual para una empresa y lo Total. registraron en el 2017. O sea, es como mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo lo que veo es que con esta nueva ley, aparte de que para mí vulnera todo lo que es, la ley de bases destrozó el principio protectorio, para mí lo destrozó con todo lo que pasó. Digo, por más que siempre haya, siempre sea responsable la persona que tenga a cargo, que dé las órdenes y todo lo demás, ¿qué va a pasar mi pregunta es qué pasa con la eventual? Porque va a quedar muy claro que el trabajador pone su fuerza de trabajo a la usuaria. Pero ¿qué pasa con la eventual? Bueno, Eh, a ver, Marta, estamos todos intentando pensar, ¿sí?, hacia el futuro cuáles van a ser los impactos de una norma nueva. No tenemos ni siquiera experiencia en la práctica de las relaciones laborales, menos claro. aún en la práctica judicial. Así que hago todas estas aclaraciones porque mi interpretación es tan válida como la de cualquiera, ¿sí? Son las primeras interpretaciones y ustedes quizá hayan llegado a conclusiones diferentes a las mías. Ahora, empiezo por el principio. ¿Qué pasa si el empleador real no es considerado titular del contrato de trabajo? Acá, si no es considerado titular del contrato de trabajo, vamos a tener un problema de encuadramiento sindical y de encuadramiento convencional, ¿sí? Claro, sí, bueno, Si yo, justamente, sí, si sí, yo considero a ahí la voy. persona que realmente ejerce los poderes y las facultades propias del empleador y que se beneficia con la prestación, un ajeno a la relación de trabajo, no puedo aplicar el encuadramiento convencional y sindical referido a ese empleador, ¿sí? Este es el primer problema. En cambio, si yo considero que uno o ambos sujetos, el empleador verdadero o el empleador verdadero y el empleador aparente, ¿sí?, son titulares de ese contrato de trabajo, tengo resuelto el encuadramiento sindical y el encuadramiento convencional de la persona trabajadora. En el caso de las empresas de servicios eventuales, específicamente, el artículo 29 bis sigue diciendo cuál va a ser ese encuadramiento sindical y convencional y dice el de la empresa usuaria. O sea, que si estamos hablando de un trabajo a través de servicios de empresas de servicios eventuales, encuadramiento sindical y convencional no generarían mayores problemas. Si no estamos hablando de un caso de empresa de servicios eventuales y decimos que el artículo 29 dice lo que para mí no dice, bueno, allí sí podremos tener un problema. Esto, punto uno. Punto dos, ¿qué pasa con la responsabilidad? Decías vos. En caso Claro. de que consideremos que ambos sujetos son empleadores, responden directamente. Punto. No hay nada más para Sí, decir pero al ahora respecto. el 7 bis lo que dice es que no, que si la eventual lo registró como eventual, el otro Ya, está ya bien. llegó a eso, ya llegó a eso, Marta. Digo, antes termino con la responsabilidad. Si los dos son considerados empleadores, responden directamente, ¿sí? Y acá no tenemos tampoco mayores novedades. Si solo es considerado empleador uno de ellos y el otro no, hay una responsabilidad solidaria que yo ya dije, a mi juicio, no es una responsabilidad solidaria limitada, sino es una responsabilidad solidaria amplia y plena como la que riega a todo el resto del ordenamiento jurídico laboral. En lo que yo no estoy de acuerdo, no porque no advierta que el redactor de la norma quizá tuvo esa intención, pero si tuvo esa intención la llevó a cabo de una manera absolutamente deficiente que no consiguió el resultado deseado, es en eso de que ahora el vínculo lo registra cualquiera. Claro, Primero, en el artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, lo único que se modificó es el hecho de que decía cuando el empleador registra el contrato de trabajo y que había motivado las primeras reflexiones del plenario Vázquez. De ahí se sacó el término de empleador y no se dijo demasiado más. Después, lo que hace la ley bases al incorporar el artículo 7 bis a la Ley Nacional de Empleo, dice, el contrato de trabajo puede ser registrado por cualesquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes. Yo decía, mi interpretación al menos es intervinientes de qué? En el contrato de trabajo, evidentemente. ¿Quiénes son sí, los sujetos intervinientes en el contrato de trabajo? Solo el empleador, conformado de manera plural o individual, y la persona trabajadora. No hay otro sujeto que intervenga en el contrato de trabajo. Si estamos hablando de un tercero, el tercero es ajeno. Pero además, trataba de dejar claro en la primera parte de mi exposición
Las restantes normas, también modificadas por la ley bases, hablan de la inscripción del empleador. Utilizan el término empleador específicamente. Mencioné el artículo 83 de la ley bases. Sí, sí, Que hayan sí. sacado el término empleador del artículo 7. Que después hayan dicho que el contrato de trabajo lo puede registrar cualquier sujeto interviniente en el contrato, que para mí no es otro que empleador y trabajador. Y que luego además digan de manera expresa la palabra empleador para hablar de la obligación de inscripción, para mí no hace que la inscripción del contrato de trabajo ahora pueda ser hecha por cualquier persona. Lo tiene Sí, que seguir no, a haciendo mí el no me importa empleador. que, Lo tiene que claro, seguir haciendo el empleador. Otra cosa, digo, y con esto termino, Marta. Si me preguntás por las consecuencias económicas de eso, bueno, ahí sí la tenemos indemnización, ahí un voy, gran claro. cambio. Bueno, se eliminaron todas las indemnizaciones especiales por falta o deficiencia registral de la Ley Nacional de Empleo. ¿Sí? Esto quiere decir que nadie que no haya sido registrado en su contrato de trabajo o que su contrato haya sido deficientemente registrado no va a poder hacer nada, se va a quedar pataleando en la casa sin tener derecho a perseguir una reparación. No, definitivamente no. Si la falta o deficiencia en el registro le ocasionó un daño a la persona trabajadora y el daño, Sí, vaya, si se puede detectar fácilmente, esta persona va a poder perseguir la reparación de esos daños fundadas en las normas del derecho común en una acción civil. ¿Qué diferencia a esta acción civil de las indemnizaciones tarifadas que tenía la Ley Nacional de Empleo? Bueno, dos cosas, que no hay una tarifa, esto es lo obvio, y la segunda gran diferencia es la prueba del daño. Yo creo que allí claro. aparecen daños, ¿sí?, que deben presuponerse por el mero hecho de la falta de registro del contrato de trabajo y otros daños que van a tener que ser probados. El tema es que en los casos en donde el registro del contrato existió, pero no lo hizo la persona obligada al registro, ¿sí? Por supuesto, lo que vamos a ver son menores daños, ¿sí?, que recibe la persona trabajadora por la deficiencia registral. Pero probablemente detectemos daños al fin, se pueda perseguir una reparación fundada en las normas de derecho común con una prueba que muchas veces va a ser muy compleja. Habrá que Sí, ver... Sí, sí. yo lo que estaba viendo en 1716, Código Civil, por la reparación, por la falta de aportes, pero Ujú. lo que me hace ruido ahora, por ejemplo, es cómo reclamo la antigüedad, porque si yo le voy a la empresa ahora y le digo, bueno, dice, la empresa dice, bueno, estuvo 7 años con, no sé, Manpower, por ejemplo, pero Sí. conmigo estuvo 10, entonces yo pago la indemnización por esos 10, lo otro, bueno, no sé. Entonces es Bueno, como que, claro, allí, es como un empleador plural, digo, ahora las intimaciones van a hacer a que paguen. Viste, estoy pensando también cómo manejarlo eso, pues son 7 años de allí antigüedad. Después tuve una consulta esa, por eso la expongo. creo yo, pensando en voz alta, nos vamos a manejar con las reglas de siempre. Si una persona está registrada por una empresa de servicios eventuales y no cumplió con la eventualidad, sino que prestó un servicio permanente para la empresa usuaria, la respuesta la tenemos en el artículo 29 bis. Supongamos que no es una empresa de servicios eventuales, es una mera colocadora de personal y supongamos que prestó servicios durante mucho tiempo para una empresa usuaria y después prestó servicios mucho tiempo para otra empresa usuaria. Bueno, habrá que detectar quién fue el verdadero empleador y en todo caso detectar también si lo que hubo fue, como siempre hemos dicho, una cesión del contrato de trabajo de una firma hacia la otra, ¿sí? De la empresa aparentemente usuaria pero verdaderamente empleadora anterior a la empresa aparentemente usuaria, pero verdaderamente empleadora posterior. Ahora, si la idea es ver cómo resucitamos las indemnizaciones especiales de la Ley Nacional de No, Empleo y no, no, hacemos, acá digo, no, esto no va a pasar, esto para mí es no. claro, no va a pasar. No, mi pregunta es con el tema de la intimación. ¿Cómo hago ahora la Sí. intimación a la indemnización? Porque le pagaron la indemnización, ya te digo, por el tiempo que lo tuvo la empresa, porque dijo, bueno, yo, viste, estos siete Artículo años, no sé, 18, mate. artículo 18, principio de antigüedad efectiva, tampoco sufrió ninguna modificación. Artículo 14, nulidad de los actos simulados, fraudulentos, interposición de personas, no recibió ninguna modificación. Yo creo que, por un lado, la norma merece una interpretación demasiado compleja,
en algunas cosas quizá no debemos nosotros complejizar más la interpretación de la norma. Digo, hay muchas de las respuestas que son las mismas que manejábamos hasta ahora porque muchas de las normas no han sufrido alteración alguna. Espero haber sido claro en mi respuesta, digo, y estas, Y no, insisto, no, perfecto, anoté todos los son mis, artículos que me diste como me diste una idea. Me diste son una mis idea de lo que el primeras telegrama tengo que ideas hacer. y puede haber otras también argumentadas que luzcan razonables. No sé si hay alguna pregunta más. Diego está, te estoy solicitando el micrófono. Acá preguntan si podrían repetir los artículos. Igual tengan en cuenta que esta clase está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube en los próximos días, así que lo pueden ver también por ahí. Ah, Gracias. excelente, porque sí, yo estaba anotando los artículos, estamos empezando a pensar juntos, Exacto. todos los laboralistas en realidad, de un lado y del otro también, pero porque a mí justamente me pasaba esto mientras escuchaba la charla con la doctora y cuáles son las consecuencias, a ver, porque el fraude laboral, para mí, la ley de base es lo que, y creo que para todos, en esto hay una coincidencia, calculo que es legitimar el fraude laboral, darle un marco de legalidad. Esto es, yo ya me sacaron las multas, entonces estoy registrada, hay fraude laboral porque se registró por interpósito esta persona. En principio estuvo muy bueno la charla, a mí me sacó, está bueno esto haber trabajado el 29 en la interposición. eh, pero a ver, yo también tengo esta duda, ¿de qué manera plantear el daño, o sea, las multas que daban el artículo 8, 9, 11, 15 de la 2403, en las que fueron derogadas? Es más, yo hoy por hoy tengo en dos juicios vigentes que no tienen sentencia, pero llevan 7 y 8 años de antigüedad de tramitación del proceso, que es una barbaridad todo esto, pero bueno. Y la demandada ya interpuso un escrito pidiendo que se aplique la retroactividad de esta ley de bases para este proceso que no tiene sentencia. Que el Yo ahí juez digo, no me corrieron terminamos, tratado. terminamos, Diego, hablando de lo que todo el mundo quiere hablar ahora porque es lo más urgente, que es la derogación de las indemnizaciones especiales y estos primeros fallos que fueron apareciendo que decían algunas cosas alarmantes. Y Yo ahí no sí. creo, yo ahí no creo que estemos hablando, digo, me voy de tema, nos quedan 2 minutos, pero me imagino que es una duda de muchos y de muchas. Yo ahí no creo que estemos hablando de la aplicación de la ley en el tiempo, ni de la aplicación retroactiva de la ley bases. El planteo, hasta donde yo lo entiendo, es el siguiente. La ley bases derogó un cúmulo de indemnizaciones que ahora, más allá de que la discusión es vieja y que nunca se zanjó, esto hay que Ujú. reconocerlo también, que ahora los empresarios, con razón, digo, si yo estuviese en el lugar de los empresarios, seguramente creería lo mismo porque me beneficia. Los empresarios dicen son penas, son multas administrativas y a esto se le aplican los principios del derecho penal y en particular la ley más benigna. Yo voy a hacer una reflexión aquí, ¿sí? Para intentar transmitirles lo que yo veo al respecto. La ley más benigna, principio propio del derecho penal, se aplica hasta donde puede saber un laboralista del derecho penal en dos supuestos. Cuando un delito deja de serlo, porque la ley ya no lo considera más un delito, ¿sí? Y cuando la pena de un delito es reducida por una ley posterior. Creo que estamos más o menos todos y todas de acuerdo en esto. La pregunta que yo me hago, verán que esto no es aplicación retroactiva de la ley, esto es aplicación de la ley más benigna, Exacto. principio propio del derecho penal. La Correcto. pregunta que yo me hago es, ¿el incumplimiento de registrar adecuadamente el contrato de trabajo dejó de ser un incumplimiento o un ilícito contractual? Yo no lo veo. Digo, la ley bases no dice que el contrato de trabajo no se registra más o que la falta de registro del contrato de trabajo no tiene ninguna consecuencia y la falta de registro es un acto lícito. En ningún momento lo dice. Así que acá no estamos hablando de que algo que era un ilícito dejó de serlo.
principio de la ley más benigna no es aplicable si esto es así. Lo segundo es, más allá de la discusión, ¿sí? Casi toda la doctrina y jurisprudencia serias creían ver en las indemnizaciones especiales, y digo indemnizaciones especiales porque además de que creo que son indemnizaciones las llamaba la propia Ley Nacional de Empleo y la Ley 25.323, ¿sí? Decía, doctrina y jurisprudencia serias siempre queyeron ver ahí tanto un componente punitivo cuanto un componente resarcitorio, ¿sí? En general nadie discutía que allí podía haber un componente punitivo y nadie discutía que había un componente resarcitorio. Entonces, mi pregunta es esta, ¿disminuyó o se eliminó la pena o lo que se eliminó fue la tarifa? Porque si se eliminó la tarifa y no disminuyó, no es que el legislador dijo, como en algún proyecto de algún gobierno anterior, las indemnizaciones especiales de la ley 24013, en vez de ser la cuarta parte de, para hablar del artículo 8, todas las remuneraciones, ¿sí?, de la vida de la relación de trabajo, ahora son la 10ª parte, o el 25% de un salario mínimo vital y móvil. Acá no pasó nada de eso. Acá lo único que sucedió es que se eliminó una tarifa. Tenemos un dato menos para cuantificar el daño, eventualmente. Y si además reconocemos que hay un componente resarcitorio, yo realmente digo, no es provocativo lo que digo, no recuerdo ningún trabajo de doctrina que a mí me haya parecido serio que diga en las indemnizaciones especiales de la Ley Nacional de Empleo no existe el componente resarcitorio. Tampoco recuerdo que se haya discutido demasiado la incompatibilidad entre perseguir una reparación plena fundada en las normas del derecho común y reclamar además las indemnizaciones especiales de la Ley Nacional de Empleo. La jurisprudencia dijo históricamente esto es incompatible. Entonces, si yo aplico la ley más benigna, algo que sigue siendo un ilícito, que eventualmente la consecuencia económica no está más tarifada, pero no dejó de existir la consecuencia económica. Y respecto de reclamos en trámite, en donde la persona accionante no tuvo siquiera la posibilidad de plantear una acción por reparación íntegra porque una cosa era incompatible con la otra, a mí me parece que estamos haciendo todo mal. Y lo último que tengo para decir en este sentido, no quiero robarles más tiempo porque veo que nos pasamos de las 7:30, es la Corte, en un fallo que a algunos les puede parecer muy antipático, pero en un fallo reciente, declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y cuando declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo hizo y lo dice expresamente en vigencia de la ley bases que ya había derogado esta norma. Norma que, como excepción a todas las otras que nosotros tenemos en la cabeza, allí sí todo el mundo creía ver casi con exclusividad un componente punitivo y no un componente resarcitorio. Y la Corte dijo, aplico la ley que estaba vigente al momento de los hechos, la declaro inconstitucional porque me parece que la pena es excesiva, pero el incumplidor no se puede quedar sin pena. Y manda a un juez a cuantificar la pena de una manera que resulte proporcionada a la falta cometida. Si la Corte hubiera entendido que la derogación del artículo 132 bis por la ley bases lo que hacía era que a todos los juicios en trámite ya no se aplicara esa determinada norma, lo que hubiese dicho es ley más benigna, aplico la ley más benigna y san se acabó. Y no estaríamos hablando de nada de esto. ¿Es doctrina de la Corte lo que acabo de decir? No, seriamente uno no puede decir que esto es doctrina de la Corte. Vamos a dejar que la Corte hable si tiene que hablar en algún momento de esto y que desarrolle sus argumentos. Pero la señal que envió la Corte cuando falló sobre la inconstitucionalidad del artículo 132 bis es que la norma que se aplica es la norma que está vigente al momento de los hechos y que los principios del derecho penal no se aplican al derecho al trabajo. Ese por lo menos es mi parecer. ¿Mm? Bueno, profe, no hay más manos levantadas. Yo Bueno. por el chat puse donde en el canal de YouTube de la Facu, en la parte de graduados, pueden ver nuevamente la clase. Puse la imagen del libro. Igual, como es un seminario que dura varias clases, vamos a estar repitiéndolo en las próximas clases, así que no se hagan problema, lo pueden volver a ver. Tengan en cuenta que los certificados se emiten cuando finaliza el seminario.
Recuerden tener el 75% de la asistencia de las clases y del tiempo que están conectados. E ingresar con su nombre y apellido. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada más. Muchísimas gracias a todos. Fueron un montón de participantes. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Y a usted, profe, por la claridad del encuentro. Gracias, Rocío, y a todos y a todas. Hasta luego. Chao, hasta luego, buenas noches.